Bueno, entonces vamos a la palabra de Dios. El título del mensaje de hoy es La marca 777. La marca 777. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Padre, gracias por tu bendita palabra. Te pedimos que hoy nos hables y te damos libertad, Espíritu Santo, para que mire nuestros corazones, nos sondees, nos escudriñes, nos examines y revisa, Señor, si hay algo que te está quitando el primer lugar para derribarlo y que tú, Señor, seas el único Dios en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, toma el control de esta sala virtual. Glorifícate y háblanos como siempre lo haces. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Deuteronomio 6, 4, 9 contiene una oración que es conocida como el Shema Israel. Un judío está obligado a decirlo al menos 2 veces al día, uno en la mañana y uno en la noche, al menos. Shema Israel suena algo así, y perdónenme. Shema Israel, Adonai Elohai, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Dios es el Señor, el único Dios. No hay otro Dios o dioses fuera de él. Y además de hacer esta oración diariamente, los judíos usan como signo, como marca o recordatorio, unos flecos en sus vestiduras, basados en Deuteronomio 22:12. Dice, pon 4 borlas en las puntas del manto con que te cubras. Y además usan el tefilín. ¿Qué es el tefilín? Son 2 cajitas de cuero, una que se ponen en la frente y otra en el brazo. Estas cajitas contienen textos bíblicos, entre ellos el Shema. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Una marca en la mano y en la frente. ¿Recordando qué? Recordando la voz del Señor diciendo, escucha, oye, y si quiere pon tu nombre ahí. Escucha, Hernán. Escucha, Juan Pablo. Escucha, Cata. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Yo recuerdo que en aviación, para estar recordando la importancia de la seguridad, poníamos una marquita, un puntico rojo en el reloj. Y cada vez que mirábamos la hora, recordábamos seguridad, seguridad. Piensa un momento en esto. ¿Por qué el Señor insiste en que recordemos que Él es el único Dios? ¿Por qué creen ustedes que el Shema empieza declarando el Señor nuestro Dios es el único Señor? Porque Dios sabe que tenemos la tendencia a adorar a otros dioses. De manera sutil, levantamos ídolos en nuestras vidas. O si no, recordemos la historia del Éxodo.
Dios había liberado a Israel de la esclavitud de Egipto con demostración de poder y milagros. Las plagas vinieron sobre Egipto, pero a ellos no los tocaron. Antes de salir, los egipcios les entregaron joyas y provisión. El mar se abrió y ellos cruzaron por tierra seca. Y cuando los carros del faraón los perseguían y ellos ya habían pasado al otro lado, el mar se cerró y se tragó al ejército enemigo. Una nube los protegía del sol y una columna de fuego los protegía y los guiaba de noche. Y oído esto, 3 meses después, 3 mesecitos después, Moisés sube al monte Sinaí a encontrarse con Dios. Y como Moisés se demoró unos cuantos días, fabricaron un ídolo para adorarlo. Éxodo 32, 3, 4. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego los cinceló y el oro, cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. A tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Qué? Que en 3 meses, ya se habían olvidado de su Dios, del único Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Pero no te extrañes, no te extrañes, así es tu corazón y el mío también. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Dios creó al ser humano con hambre espiritual. Necesitamos satisfacer esas necesidades profundas de propósito, valor, trascendencia, aceptación, seguridad, amor, belleza. Si buscamos satisfacer esas necesidades apartados de Dios, fabricaremos un ídolo. Todos anhelamos más de algo en nuestras vidas. Y hay días que quien soy y lo que tengo no parece suficiente para mí. ¿Te has sentido alguna vez así? Fuimos creados para adorar. La pregunta es, ¿a quién o a qué adoramos? Si tratamos de satisfacer esas necesidades profundas en algo o en alguien que no sea Jesús, es como trepar una escalera y al final darnos cuenta de que trepamos la escalera equivocada, porque aún el hambre continúa, el hambre sigue. Los ídolos nos dejarán como los politiqueros que prometen mucho, pero al final son solo promesas vacías. No cumplen lo que prometen. Y yo te pido que tomes un momento para evaluar tu vida. Y si quieres y si puedes, cierra tus ojos y hazte esta pregunta o responde esta pregunta. ¿Te agrada la persona en la que te estás convirtiendo? ¿Te agrada la persona en que te estás convirtiendo? Si no te agrada la persona en que te estás convirtiendo, entonces mira, tómate un tiempo para revisar quién o qué está ocupando el trono de tu corazón. ¿Qué o quién está ocupando el trono de tu corazón? ¿Qué es más importante para ti que Dios? ¿Hijos? ¿Dinero? ¿Belleza?
esposo, esposa, aprobación, trabajo, lo que Dios te revele. Lo que adoras le da forma a lo que eres. Te conviertes en lo que adoras. Si fijas tus deseos en algo que no es el único Dios, te convertirás en eso, en lo que fijas tus deseos. Pete Wilson, en su libro Promesas Vacías, escribió: el deseo enfocado en el objeto equivocado nos corrompe y nos desvaloriza. Y el profeta Jeremías lo dice de la siguiente manera: rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Se volvieron tras lo que no vale y en nada se convirtieron. En otras palabras, si rindes culto al dinero, te convertirás en una persona codiciosa. Si rindes culto al sexo, te convertirás en una persona lujuriosa. Si rindes culto al poder, te convertirás en una persona corrupta. Si rindes culto al logro, te convertirás en una persona desesperada y frenética. Si rindes culto al amor y a la aceptación, te convertirás en esclavo de los demás. Si rindes culto a la belleza, te convertirás en una persona superficial. Y rendir culto o adorar a otra cosa que no sea al único y verdadero Dios, te transformará en alguien distinto a lo que Dios pensó cuando te creó. Y te pido que, mientras ustedes me acompañan a leer detenidamente el primer capítulo de Romanos, los versículos 18 y 32, miremos lo que está pasando actualmente y a ver si no es el castigo de Dios como resultado de la idolatría. Romanos 1, 18, 32. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles racionamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Atención. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Por lo tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer
y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. No solo las practican, sino que aprueban a quienes la practican. Y no me digan que eso no es la realidad, no es la actualidad. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Dios se relaciona con nosotros como Padre y como juez. Como Padre nos perdona, nos ama y nos extiende su gracia, porque ya el castigo cayó sobre Jesús. Pero como juez, las cosas son diferentes. Cuando algo o alguien quiera tratar de quitar la posición que solo le corresponde a Dios, recuerda el Shema. Llévalo como una marca en tu mano y en tu frente. El Señor nuestro Dios es el único Señor y Él es el quien ocupa el primer lugar en nuestro corazón. El libro de Apocalipsis nos ilustra acerca de una marca que será puesta en la mano y en la frente en aquellos que adoren la bestia. Esta bestia simboliza el poder militar y económico. Quienes adoren estos ídolos que ofrecen poder bélico y económico serán marcados. Dice Apocalipsis. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. De modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de ser humano, 666. 666. Pero no te asustes con esto. El evangelio son buenas noticias. Buenas noticias que son motivo de gozo y alegría. En esto consiste la sabiduría. El número de la bestia es un número de ser humano. Un número de ser humano, en esto consiste la sabiduría. Pero los que estamos en Cristo, ya tenemos una marca y no es de ser humano. Es la marca de Dios. Nuestra marca es 777. Efesios 1, del 13 al 14. Ya tenemos la marca de Dios. En Él, también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Si oíste el mensaje de la verdad que trae salvación y lo creíste, le perteneces a Dios. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios,
para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Tienes la marca de Dios. Le perteneces a Cristo. Tienes el sello del Espíritu Santo, que es la garantía hasta que el Señor venga. Cuando el Señor venga, tendrás en la frente y en la mano la marca, el Shema. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Porque tus pensamientos y tus acciones reflejarán lo que has grabado en el corazón. Porque tus pensamientos y tus acciones son la marca que reflejan al único Dios. Y no adorarás ni te inclinarás ante ningún ídolo. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Cuando tú atesoras la palabra de Dios, tus pensamientos y tus acciones serán la marca. Graba en el corazón estas palabras. Que Jesús sea tu tesoro. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La marca es que tu vida sea un libro abierto, escrito con las palabras de Jesús, que se vea en la casa y en la ciudad. Y es el ruego de mi corazón que hoy puedas reconocer que el Señor es nuestro Dios, el único Dios, y que puedas identificar los posibles dioses falsos o ídolos que han levantado en tu vida para que sean derribados y reemplazados por Dios mismo. Que grabes la palabra de Dios para que tus pensamientos y tus acciones sean la marca de lo que hay en tu corazón. Que permanezcas firme e inconmovible, progresando, creciendo, dando fruto en la obra del Señor, consciente de que el trabajo en el Señor no es en vano, y que venzas a través de Jesucristo, quien te da la victoria. Voy a revelarte un misterio. No, no es cierto. Es el apóstol Pablo que nos revela el siguiente misterio. Primera de Corintios 15, 51, 58. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, y cuando la Biblia dice por lo tanto, quiere decir por lo tanto, no mentiras, quiere decir que viene la conclusión. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor,
conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. No tienes que rendirte ante ningún ídolo. Ya tenemos todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Pedro nos recuerda que ya Dios nos concedió todo lo que necesitamos. Y esto está en tiempo pasado. Es decir, ya lo tenemos. Solo tenemos que creerlo. Segunda de Pedro 1, 3, 4. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Voy a repetirlo. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Un ídolo también te promete algo, solo que son solo promesas vacías. Cristo te ha entregado magníficas y preciosas promesas para que vivas como Él manda, no como tú quieres. Y quiero que terminemos haciendo la oración del Shema Israel, que encontramos en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Pero te pido que allí donde dice Israel, lo cambies por tu nombre. Y mientras oras, recuerda que la marca son tus pensamientos y tus acciones, que reflejan las promesas de Dios guardadas en tu corazón, en la mano y en la frente. Tus pensamientos y tus acciones. Y reconoce que tienes un corazón que tiende a la idolatría. Mientras oras, mientras leemos la oración, hacemos la oración, identifica esos ídolos y derríbalos. Pero no solo te quedes derribándolos, reemplázalos con el único Dios, el único y verdadero Dios. Y allí, encuéntrate a ti mismo adorando a Dios. Ahora, si Cristo no es tu Señor, si no estás seguro de adorar al único y verdadero Dios, ¿qué tienes que hacer? Invita a Cristo a tu corazón. Dile, ven, Señor, te recibo como mi Señor y mi suficiente Salvador. Y Él te marcará. Él te pondrá la marca, el sello del Espíritu Santo. Y te dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Vamos entonces al Shema, a Deuteronomio 6. Y si no lo tienes a la mano, repite conmigo. Escucha, Israel. Ahora cambia Israel por tu nombre. Escucha, Hernán. Escucha, Cleofelina. Y escucha realmente. Abre tus oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. Y declara, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando
Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde.